Benamérica y para VAPA, es un gran placer tener hoy a Ángel Ceballos con nosotros. Es un gran placer, como lo dije antes, tener a Ángel Ceballos. Ángel es ingeniero químico con posgrados y estudios de especialización en refinación. Laboró en Petróleos de Venezuela por más de 35 años, liderando y gerenciando varias refinerías del país. Es coach formado en la escuela de Newfield Group, así como facilitador, diseñador e instructor de programas de formación de gerencia avanzada. Está formado en liderazgo basado en principios de Franklin Covey y tiene un diplomado en psicología positiva para la promoción de un bienestar duradero. Con ustedes entonces los dejo con Ángel. Muchas gracias Eduardo y a todos los amigos y colegas que estoy viendo. Tenía tiempo que no los veía, entre ellos Jorge Cancoff, que fue uno de los primeros ingenieros que yo conocí en la industria. Todos los relacionados con VAPA y Benamérica, por darme esta oportunidad de compartir conocimiento de las contemporáneas tendencias mundiales orientadas a fortalecer la dirección y desempeño de las organizaciones a través de un liderazgo propositivo que en el siglo XX se ha estado incluyendo en los temas cruciales del liderazgo y que en la nueva normalidad luce el camino a considerar con mucha atención. Sabemos que la nueva realidad durará más de lo que hemos pensado y aún después de ella, y considero que la cultura propositiva debe ser un tema de mucha atención y llegar a quedarse sobre la acostumbrada forma de dirigir y liderar, que fueron efectivas en su momento, pero que no sembraron bienestar duradero en el capital humano. Quiero también felicitar a EPA y Benamérica, sobre todo los colegas que estoy viendo como Héctor Riquese, Nelson Almedillo, no está Luis Pulgar, pero él es casi vecino mío aquí en Bogotá, entre muchos, pues, que están cumpliendo con el rol orientador de facultamiento, buscando vías y soluciones para rescate y recuperación de nuestra industria petrolera. Desde el fortalecimiento del capital humano facultado, que sin él cualquier inversión en el hardware de la industria se verá perdido realmente. Yo lo considero como un poderoso think tank que dejará un legado por los largos años de experiencia y sobre todo vivencia en los diferentes escenarios donde el liderazgo fue determinante para llevar a PDVSA a ser la segunda empresa clase mundial en el siglo XX. Eso no se nos olvida. Después de escuchar la ponencia de mi gran amigo Luis Pulgar y escuchar los comentarios compartidos, especialmente el de igualmente amigo Nelson Almedillo, quien acertadamente comentó sobre la necesidad de aplicar la psicología positiva en la formación de los líderes ante la nueva normalidad, eso me motivó a preparar un resumen como parte del conocimiento que he adquirido con las presencias de las corrientes propositivas que he conocido y he aplicado también hacia finales del siglo XX, donde una vez jubilado cambié mi brújula de formación y me diplomé en psicología positiva de la Universidad Metropolitana, siendo ingeniero, descubriendo la lámpara de Aladino para el fortalecimiento del liderazgo. Déjenme contarles que mi formación operacional, como escuché esta mañana, estoy unido a varios de ellos. En mis 36 años me inicié como operador también, era técnico petrolero de la Escuela Técnica de Chaguaramo, fue operador de planta, y en mis interacciones con mis compañeros de trabajo, mi intuición natural, me di cuenta que el conocimiento acumulado y las fortalezas desarrolladas por todos debían ser resaltadas, como bien lo hice con un programa en la refinería El Palito con el nombre de PRONOM, Proyectos Operacionales de la Nómina Menor, y cuyos resultados me confirmaron el caudal de conocimiento que tienen nuestros técnicos TSU, bachilleres, y que no lo aprovechamos realmente visiblemente. La mayoría de los presentes veo que ya tienen sus 2 vacunas de COVID, por lo que considero que han vivido de muchas experiencias de corrientes o estilos gerenciales efectivos en su momento, pero que hoy quedaron limitantes a las necesidades y realidades de este nuevo mundo. Yo quiero poner ya la presentación, déjame poner acá, pongo screen, y esto lo estoy llamando realmente herramientas para facilitar entonces el liderazgo propositivo ante la nueva realidad mundial. Ok, bueno, aquí vivimos ante una realidad sin necesidad de mucha explicación, realmente.
que un virus físico contagioso, extraño y agresivo, propagándose muy rápido por todo el mundo, se está mutando hacia una variante de virus social que está contaminando las relaciones de la sociedad, sin estar preparada para combatirla, que es lo que hemos visto nosotros en estos 18 meses. El mundo ya no será el mismo. Entonces, ¿cómo nos veremos, nos relacionaremos, cómo nos comunicaremos en y en post-pandemia? ¿Cómo será el desafío del liderazgo? ¿Qué herramientas el líder deberá usar para lograr crear condiciones óptimas para la construcción de valor en las organizaciones? Mientras el planeta está, como ustedes lo están viendo ahí, estamos, considero yo, en la mayor oportunidad de aprendizaje para desarrollar y hacer visibles nuestros dones, talentos y capacidades de ser exitosos. Y un aliado, obviamente, es la tecnología, que se ha adelantado como 5, algunos dicen 10 años, y eso nos puede favorecer en la búsqueda de ese nuevo estilo gerencial o nuevo estilo de liderazgo. Esta regla la conocen todos ustedes, de Albert Mehrabian, donde las comunicaciones, cuando son realmente poderosas porque manejas integralmente los 3 elementos de tu tono de voz, tus emociones, el lenguaje y el lenguaje corporal, que toma el 55% de la comunicación. Ahora imagínense ustedes en esta nueva realidad donde tenemos el 44% ya lo sacamos, y solamente, mejor dicho, vamos a vivir con solamente el 45% con nuestra capacidad de conexión. Entonces hay un reto de cómo nosotros podemos compensar todo lo que hacemos de una manera virtual para que el mensaje llegue y sea coherente con lo que realmente sentimos. Entonces ese es un reto que lo vamos a tener por bastante tiempo, no este año ni el otro, yo creo que más en ese sentido. Entonces es un elemento que tomar en cuenta. Luis Pulgar puso esta lámina de la evolución de las revoluciones industriales, entre la primera y la cuarta, que es la transformación digital, y puso una incógnita, ¿cuál es la quinta? En base a muchas conferencias que yo he estado, no dudo que la quinta revolución va a ser el cambio y transformación humanística, pues, como un diferenciador realmente, unido al modelo de cambio básico que conocemos, donde obviamente el ser va a ser el centro de cambio para poder generar una conducta o un hacer y obtener los resultados que uno desea. Es importante ver también la evolución histórica de la dirección de las organizaciones en el tiempo, sin tomar en cuenta el teletrabajo. Aquí vemos, obviamente, de la evolución masiva hasta la producción personalizada y de la necesidad de mayor autonomía y responsabilidad, unos hitos que durante el siglo XX estuvieron presentes, y muchos de ustedes, yo diría que la mayoría, por lo que vi las canas, manejaron estos estilos. Quizás no la gerencia basada en instrucciones, porque estamos hablando de los años 20 y 30, pero yo recuerdo la gerencia basada en objetivos y resultados, la gerencia basada en procesos, el Total Quality Management de nuestro gurú Edward Deming con sus 14 postulados. Todo eso obviamente marcó un hito en base a la eficiencia y efectividad de las organizaciones. Pero esto tenía, el enfoque era reduccionista en el manejo de brechas. Entonces se acuerdan que el cero defectos, o se acuerdan el just in time, todo era buscar cualquier desviación para cerrarla. Y era efectivo porque muchos logramos mejorar los procesos cerrando esas brechas. Sin embargo, eso generaba mucho desgaste y a veces improductividad. Y en el 90 comenzó entonces a surgir lo que es la gerencia basada en valores. Puse un autor de la cual yo estuve estudiando, pero hoy por hoy hay muchos autores sobre eso, donde realmente empezaron a darse cuenta de que los valores realmente incorporándolos en la organización podía describir la personalidad de la empresa, dejar claro el sentido de dirección que era importante, facilitar el crecimiento, la oportunidad, la flexibilidad y cumplir las funciones reguladoras, educativas, motivacionales y comunicativas. De manera que todo ello surgió que a finales del siglo XX e inicio del 2021 cambió el enfoque hacia una gerencia basada en principio hacia el bienestar. Pero ¿cuál es la diferencia entre el enfoque reduccionista? Que ahora el enfoque va a ser amplio, identificando y potenciando la fortaleza. Vamos a irnos de buscar las brechas, las debilidades y las falencias. Vamos a ver el talento, los dones que tiene el capital humano para generar nuestros resultados. Eso es una necesidad de evolución de los jefes al líder coach positivo,
Y puse positivo porque obviamente muchos de ustedes a lo mejor son coach, yo también fui formado en el coach en un field group. ¿Y qué es lo que nos enseñaron? Bueno, simplemente que cuando me llamaban como coach era porque había un problema, era porque había una dificultad, había una deficiencia y querían mejorarlo. Entonces, esa era la tendencia de los jefes o los coaches. Esto está cambiando totalmente ahora en la nueva, no por la nueva normalidad, ya eso viene a finales, digamos, del siglo XX. Entonces, evidentemente ya el objetivo es buscar el bienestar psicológico del ser humano. En base a eso, obviamente, potenciar precisamente con sus dones lo que es un liderazgo efectivo. Para eso, obviamente, eso se facilita con un cambio de aprendizaje transformacional. Y yo voy a usar mucha digamos, de la introducción que aprendí como coach, que no es más que ejercitar nuestro cerebro y empezar a tomar, tú sabes, todo el sistema endocriniano que tenemos nosotros, con estudios del hipotálamo, de la glándula pineal. Pareciera que uno como ingeniero nunca se dio cuenta de eso, pero que hoy por hoy eso es una realidad. Y que ese cambio transformacional lo podemos representar como iniciamos nuestra vida como un observador activo, que es precisamente asociado al modelo de cambio al ser, y donde con las acciones que tomamos logramos los resultados que llevamos a cabo. Esta relación genera un aprendizaje de primer orden, porque obviamente lo que hacemos normalmente, o hacíamos, era ver la actitud, no tocábamos las emociones para que la persona cumpliera con un resultado. Era un enfoque reactivo. Por supuesto, eso daba resultado porque inclusive la famosa chancleta o correa que cuando nosotros nacimos y nos formaron, de alguna manera hicieron su bien en ese sentido, pero era totalmente reactivo. ¿Producto de qué? Producto de la forma como nosotros se fueron nuestros padres criados o nuestros profesores con paradigmas limitantes, con creencias y emociones y juicios que no estaban realmente dirigidas a hacer un enfoque proactivo. Eso generaba precisamente la idea, bueno, lo que tenemos es que corregir. Esa era la dirección, era corregir. Y no era ver qué cosas buenas tú tenías para potenciarlas. Eso obviamente ahora con el análisis de todo esto que se ha hecho, se ha ido al aprendizaje de segundo orden, que ya no es a la acción, sino precisamente a donde se tocan las emociones. Y eso evidentemente genera una mirada diferente hacia principios, formalizar principios y valores con paradigmas habilitadores que te genera un enfoque proactivo, que no es otro que es potenciando la fortaleza. Entonces, evidentemente nos damos cuenta de dónde tenemos que llegar. Pues. Entonces, si tú quieres cambios pequeños, trabajas en la conducta y vas a tener que hacerlo todos los días porque no hay aprendizaje. Si quieres cambios significativos, trabajas en los paradigmas que son basados en principios, que es lo que estamos llamando ahora el liderazgo basado en principios. Entonces, con esta, llámelo teoría, con este análisis, sabemos ya hacia dónde tenemos que ubicarnos. Entonces, todo el contexto de aprendizaje está en crear las condiciones a través precisamente de generar estos paradigmas habilitadores. Y ese es el ámbito del coaching positivo, pero no para cerrar brechas, sino para que, como yo he hecho algunos coaches ejecutivos, me vienen a decir cuáles son sus debilidades, y yo no, déjame eso en el congelador, tú lo identificas, dime tú cómo has logrado lo que has logrado hasta en tu proceso, digamos, de liderazgo, y vamos a concentrarnos en eso y vemos cómo vamos a potenciar. Mira, cambia la mirada y cambia inclusive la aceptación de ese tipo, porque sabemos bien que realmente la tarea del líder coach va a consistir en ayudar al coachee a enseñar a ser un observador diferente, cambiando el foco de su diario actuar. No es más que nosotros vemos al mundo, no lo vemos como es, sino como somos. Y obviamente lo vamos a ver diferente. Pues algunos coincidimos porque tenemos de alguna manera los paradigmas, los valores de alguna manera similar. Entonces, ¿qué es el liderazgo realmente? Podemos pensar, bueno, el liderazgo es una posición, una jerarquía. Claro que si lo vamos al paradigma del jefe, en ese inicio del siglo XX, coincidimos que sí, que el jefe era el que tenía el mandato, puede ser el que mandaba. Sin embargo, hoy por hoy, el liderazgo es una elección. Es una elección de alguien con un gran profundo sentido de propósito y conciencia del cambio que lo motiva a una transformación. O sea, todos realmente podemos ejercer liderazgo, todos debemos ejercer ese liderazgo. ¿Y qué es un líder entonces? De acuerdo a mi forma de verlo, ustedes tendrán una definición similar u otra. Es un ser que conoce y fija su propósito. Y ojo, no es un propósito de lo que la empresa va a lograr, un propósito también del beneficio que la empresa le puede generar a él
en su bienestar personal, que con su actuar lo traduce creando condiciones e inspira el sentido de soporte para co-crear valor con sus colaboradores. Él no es el que va a hacer el trabajo, pero él va a crear las condiciones para inspirar a alguien y junto con ese alguien, sus colaboradores, él va a lograr el objetivo. Entonces, estas son, digamos, las palabras clave en esta definición de líder, y que obviamente va apalancando en el desempeño de su carácter, no de su temperamento, de su carácter que vamos a ver, que está fijado en unos valores instrumentales y valores de resultado. ¿Y qué es el liderazgo entonces? Bueno, la capacidad, la habilidad y la pasión por implementar ese sentido de soporte con una acción creativa, compartida, única y repetible. Entonces ya uno está viendo que hay una diferencia precisamente en este abordaje. Entonces el liderazgo está basado en la habilidad de aplicar principios a los retos. 2019 podemos simularlo que estábamos en un lago tranquilo o un mar tranquilo con un velero donde el capitán podía dar las órdenes, alguien le obedecía, y la pregunta es, ¿estamos en ese momento ahora o estamos en una balsa donde en aguas rápidas, donde cada quien no se oye, donde cada quien tiene que tener la habilidad y la fortaleza de saber lo que tiene que hacer, porque sabe que si no lo hace bien, la balsa se hunde? Ahí no va a haber, ahí el ruido es tal que ahí el capitán o quien lideriza eso no lo van a escuchar, pues. Entonces la pregunta es, ¿estaremos llegando a esto en estos momentos o en esto? ¿O estamos aquí presentes, perdidos en una selva? Entonces yo hago la pregunta, lo he hecho digamos en otras instancias, ¿qué recurso es clave para salir de una situación similar? Yo no le voy a hacer la pregunta a ustedes, pero en su mente enseguida, un instrumento físico, y a ustedes enseguida en su mente, ustedes van a pensar, claro, una brújula. Y eso es, ¿por qué es una brújula? Porque una brújula es un principio natural. Es externa, por supuesto, y es un principio incuestionable. Lo que diga la brújula, el que trate de cambiar lo que dice la brújula va a tener que pagar el precio. Entonces, cuando hablamos de ello, estamos viendo que si tenemos algo en la cual nosotros podemos confiar, eso nos va a generar precisamente una dirección correcta. Pero hace falta una brújula interior también. Y esa brújula interior sí se va a necesitar principios en acción. Si nosotros logramos una brújula externa con esos principios que se podrían generar incuestionables y unos principios de acción, obviamente nuestra capacidad de liderazgo va a ser el máximo. Y de eso yo quiero hablar, porque yo cuando fui formado de consultor con mi mentor Eliodoro Ventosilla, que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, él no sé de dónde le sacó la idea de idear una brújula de valor que para mí ha sido un instrumento que lo estoy usando hoy por hoy cuando hago cualquier análisis de emprendimiento. ¿Por qué? Porque realmente la brújula te señala 4 vectores, como metafóricamente ustedes lo conocemos, y nos determina realmente qué valores debemos tomar en cuenta en cualquier instancia. Pues. Yo recomiendo a los que no han leído el libro de él, que lo compren porque este es un libro de cabecera. Se llama exactamente La Brújula de Valor. Y no es más que esa brújula de valor lo que hace es que señala los lugares o el territorio organizacional en lo que es posible buscar y encontrar valor. Tanto el valor financiero, que es la capacidad de pagar el precio del futuro, como el valor productivo, que es nuestra capacidad de cumplir los compromisos, para el valor estratégico, que nos mide la competitividad y la sostenibilidad de un proceso, y finalmente, y no menos importante, el valor humano, yo lo acostumbro a llamar social, que es la capacidad de desarrollarse y aprender. Y ustedes ven que si toman en cuenta estos 4 elementos, definitivamente el resultado, tanto planificación estratégica o cualquier proceso, lo estoy usando mucho ahorita ante los fondos financieros, porque cuando vamos a buscar un préstamo, normalmente ellos están mirando el valor financiero, pero el valor financiero en un papel puede decir cualquier número. Cuando nosotros le presentamos que el valor financiero, que es el resultado, es sustentado por un valor productivo, estratégico y humano consolidado, obviamente la respuesta está claramente establecida y eso le genera mucha confianza a lo que están manejando, digamos, el dinero. Ahora bien, esta brújula yo la pinto como los 4 vectores del mismo tamaño, por decirlo así, que valen igual. Déjeme decirle que yo hice una investigación y en el tiempo eso varía, pero me voy a ir directamente al presente por razones del mismo tiempo, de que en el 2020 en adelante yo considero que la brújula cualitativamente tiene esa dimensión, donde el valor humano, estratégico y productivo son los que mayor prioridad tienen. ¿Por qué? Porque una vez que yo puedo
tener un sustento de esos tres valores, el valor financiero automáticamente se, digamos, se establece. Primero el quién, luego el cómo voy a hacerlo, con ese quién, con todas las fortalezas que tiene, con el qué, que lo tengo que definir, y por supuesto, al final el valor del resultado. Ese me va a generar precisamente lo que quiero yo para sostenerme, digamos, en el tiempo. De manera que si yo llevo esto a un cuadro cartesiano, podemos ver diferentes tipos de organizaciones que manejan esta brújula de acuerdo a su definición. Primero, vemos las viejas escuelas corporativas del siglo XX, donde su prioridad era precisamente el valor financiero y productivo. Mira, vamos a ganar dinero y vamos a hacerlo de alguna manera, pues. Pero obviamente el valor estratégico humano lo dejaba de segundo. No le importaba, digamos, realmente comenzar por ahí. Vemos la vieja escuela de la ONG, porque hoy las ONG de alguna manera exigen que también sean productivas, donde el valor estratégico humano lo ponían primero y el valor financiero y productivo no importaba que perdieran, porque ellos están precisamente hacia el beneficio de los vulnerables. La típica empresa pública sin control interno y lamentablemente tenemos que poner nuestra PDVSA actual, bueno, ninguno de los valores lo toma en cuenta para generar eso. Entonces, realmente las empresas conscientes y grandiosas del siglo XXI, sí, en una manera coherente y una manera integral, toman en cuenta esos cuatro valores. La pregunta es ¿dónde está PDVSA hoy? Bueno, ya lo dije, precisamente en qué cuadrante. ¿Dónde está tu emprendimiento? Que cada quien pueda ver que su emprendimiento en sus cuatro valores, cómo está tu familia. La familia es una organización y de alguna manera tiene que tener un balance y un equilibrio en esto. Entonces ya hablamos de la brújula externa, que es la brújula de valor, pero obviamente, ¿y la brújula interna? Porque la externa se puede usar y yo la estoy usando y le digo, los recomiendo que la usen porque te desvía precisamente de empezar a hacer torbellinos de ideas y eso. Cada una tiene su razón de ser y tiene sus elementos. En la brújula del líder, yo le dije a Eliodoro, yo le permití inventar mi brújula del líder, ya tú inventaste la brújula de valor. Y creo que esto refleja lo que debemos también usar como guía para la potencialidad del liderazgo. Es la brújula interna está centrada en el carácter y las competencias del ser, por supuesto, midiendo su estrategia de cómo lo va a realizar y las acciones que va a tomar. Más la brújula de valor, obviamente te genera a ti el otro elemento que juntos te conforman, digamos, una estrategia poderosa para poder establecer, digamos, un liderazgo. Entonces vemos que aquí ya los recursos pasan a segundo plano. No de importancia, porque si sabemos que tenemos, repito, esos tres valores bien consolidados, el valor financiero va a ser el producto de ello. ¿Qué logra el líder con su práctica para cumplir con su compromiso y lograr resultados? Bueno, precisamente hablamos del ser, del hacer y el tener. Entonces, si yo tengo una brújula de desempeño que me va a orientar y me va a llevar precisamente a poder fortalecer y a facultar mi capital humano, y tengo también una guía para mi hacer, evidentemente yo voy a tener un resultado, de acuerdo a la gráfica que leí anteriormente, positivo o prospectivo. Este observador es el que realmente tenemos que concentrarnos. Entonces, como líder, ¿cómo se manejará los nuevos escenarios? Atacando las crisis o viendo prácticas que siguen las empresas saludables, porque hoy por hoy sí existen estas empresas, no por la pandemia, ya repito, a finales del siglo XX y comenzando el siglo XXI, ya esto era una necesidad y muchos estudios se fueron, digamos, hacia allá. Entonces, ¿qué prácticas siguen estas empresas saludables? Déjame decirle que sigue una liderada sabe en principio. Ahora descubre su fortaleza. Estos son ya realidades. Indagación apreciativa, que es también la forma de hacer las investigaciones. Comunicaciones cruciales. Organizaciones saludables, aprendizaje de Peter Senge. Organizaciones saludables de Merlin Patricia. Job crafting, que es cómo diseñar los puestos de trabajo. Coaching positivo, porque obviamente cuando hablamos de coaching tenemos que romper precisamente, no es que hay coaching negativo, sino simplemente es el enfoque que el coaching tradicional lleva. El accountability training, la filosofía ágil, que esta es una nueva filosofía cuyo objetivo es desarrollar productos y servicios de calidad, sobre todo en la parte tecnológica. Y yo lo puse de último, la psicología positiva, es donde yo quiero quizás concentrarme un poco más, porque pienso que muchos de ustedes a lo mejor no han tenido el acercamiento a lo que es psicología positiva
Y le digo, esta es una ciencia prácticamente que está ahorita y va a ser una de las puntales en el proceso de liderazgo. Bueno, información la tienen. Aquí tienen ustedes el de Seligman de psicología positiva, el de centrado en principio, conversaciones cruciales, todo ello, obviamente, psicología, coaching positivo, la danza del cambio. Muchos de ustedes a lo mejor han leído la logoterapia de Víctor Franklin. Todo esto ha sido parte de mi investigación y mis estudios después que me jubilé. Yo me jubilé en el 2000 y fue cuando comencé y me di cuenta que tenía muchas cosas que aprender, porque refinar obviamente no va a cambiar, pero cambia realmente cuando tú facultas recursos humanos. Entonces, el centro del liderazgo basado en principios lo tiene precisamente este libro, que es un libro de cabecera. Hace 25 años yo formé a mis superintendentes y gerentes del Palito, siendo ellos para facilitadores de los 7 hábitos, que yo voy a generar un resumen aquí de lo que eso representa para que vean que hoy por hoy tiene mucha más prioridad e importancia de esto, que es el liderazgo centrado en principios. De todo esto, por razones de tiempo, voy a escoger nada más que 4, pero obviamente yo quise meter el coaching positivo porque estoy seguro que algunos de ustedes son coach y puede ser otra charla que le pueda dar específicamente coaching positivo, porque hay unas herramientas para manejar las intervenciones positivas en ese sentido. Entonces yo voy a hacer un resumen, solamente un resumen de cada quien, por las mismas razones de tiempo. Son campos propositivos para fortalecer el liderazgo facultativo en la búsqueda de bienestar. Empecemos por liderazgo basado en principios, donde cada hábito que fue definido por Stephen Covey está basado en principios de efectividad, donde evidentemente los resultados a obtener productos de la conducta está concentrado, está en la mirada, en la nueva mirada que tenemos que buscar del líder. Esto obviamente lo genera él a través digamos, la importancia de la creación humana en sus 3 niveles de madurez. O sea, todos nosotros nacemos en el nivel de dependencia con una madurez baja y hasta llegar al nivel de independencia para luego deber seguir fortaleciéndonos para llegar a una madurez alta, que es el nivel de interdependencia, que hoy por hoy va a exigir mucho más por cuanto a la virtualidad. La globalidad es un escenario, pero la interdependencia es precisamente las relaciones que vamos a tener. Si vemos los estilos que hay en cada uno de esos segmentos, vemos que la dependencia es cuando tú necesitas a otra persona o circunstancias para lograr lo que quieres. O sea, estás encargado desde que naces y lamentablemente hay muchos que llegan a la adolescencia y madurez en ese mismo estado, donde la actitud es tú me cuidas a mí, tú logras esto por mí, yo te culpo a ti, y eso lo vemos, en vez de usar el espejo, usamos la ventana. Luego la independencia, que es la liberación de esa influencia externa, donde ya tú, la actitud del yo, que yo puedo hacerlo, que yo soy responsable, yo puedo elegir, ya te determina el nivel donde puedes comenzar tú a generar valor hasta llegar al nivel de interdependencia, que no es más que la colaboración que todos queremos, donde la actitud de nosotros, todos ganamos y todos somos responsables. Entonces, realmente aquí nos dice rápidamente hacia dónde debemos que ir. Esto, este señor magistralmente determinó que hay 7 hábitos, 7 principios para lograr esa interdependencia. Primero, el hábito 1, 2 y 3, que te da la victoria privada, que es realmente lo que tú requieres antes de tener una victoria pública, que lo define el hábito 4, 5 y 6. Evidentemente, los primeros 3 hábitos, que es ser proactivo, comenzar el fin en la mente y hacer primero lo primero, están bien instrumentados para que tú, una vez que los domines y los internalices, tú te vas a sentir realmente con la potencialidad de poder, unido a los hábitos de pensar, ganar, buscar entender primero antes de ser entendido y sinergizar, oye, tener una capacidad de liderazgo poderosa. Pues. Y por supuesto, el hábito 7 es el hábito de la renovación, que no es más que mantener eso en el tiempo, que eso no sea algo puntual. Yo solamente voy a tocar el hábito 1 por razones de tiempo, porque me parece que es el hábito fundacional. Si le pongo un peso de los 7 hábitos, tiene quizás el 40% de importancia, porque depende de que seas proactivo o reactivo, tú vas a poder lograr tener un fin en la mente y hacer primero lo primero. Y obviamente este hábito de visión personal es las raíces de tu vida que debe estar nutrida de valores. Y donde el principio obviamente es que yo me sienta libre de elegir y hacerme responsable de mis elecciones.
Obviamente eso va, al tener la metáfora de una raíz, sabemos que esos son los nutrientes que te van a generar a ti tu liberación personal. Para explicar lo que es la proactividad, vamos a usar siempre, porque estamos acostumbrados a buscar lo negativo para buscar lo positivo. Pero entre un estímulo y una respuesta, cuando no hay realmente ninguna acción, ningún espacio entre ellos dos, nosotros hablamos de que el proceso es reactivo o una persona es reactivo. Se lo decimos, oye, pero un momentico, tranquilo, cálmate, no seas reactivo. ¿Por qué? Porque uno responde en base a estados de ánimo, sentimientos o circunstancias. O sea, sos producto de la circunstancia en ese sentido. La diferencia entre proactivo es que tú separas ese estímulo y respuesta y dejas un espacio para elegir. Es una pausa, es un contar hasta 10, es una respiración, es una meditación, es escribir una nota y no enviarla, sino esperar una hora para leerla nuevamente y te das cuenta que esa proactividad te va a generar muchos beneficios versus enviarla sin pensar, pues. En otras palabras, eres libre de elegir, tú te sientes libre y te sientes responsable de tus decisiones porque están basadas en ese principio. Entonces, ser proactivo realmente es el uso de los 4 dones que tenemos todos los seres humanos, que es el autoconocimiento, por un lado, la conciencia, la imaginación creativa y la voluntad propia. Todos estos dones nos permiten tomar decisiones proactivas, o sea, la libertad de elegir, ser producto de mis elecciones y no ser producto de mis circunstancias. Entonces, por eso es que este hábito es tan fundacional, porque obviamente si no lo logras establecer esos hábitos como esos principios, cualquier hábito que tú quieras desarrollar no va a ser efectivo. Entonces, eso te genera la victoria privada, o sea, hablando de los 3 hábitos, y esa victoria privada va a preceder la victoria pública. Ahora, ¿qué te va a dar la victoria privada? Bueno, te va a dar la confiabilidad, que es un valor de proceso, un valor instrumental, para que al final la victoria pública, ¿qué te va a dar? La confianza, porque tú no puedes decretar la confianza, tú tienes que construirla a través de ser confiable y la práctica precisamente de estos 3 hábitos que son claramente identificables y tener un fin en la mente no es más nada que tener un propósito. Y hacer primero lo primero es hacer lo importante y no lo urgente. De manera que cuando tú desarrollas esa victoria privada, tú obviamente demuestras que vas a ser confiable. La victoria privada debe preceder la victoria pública. No se puede invertir el proceso. No vamos a relacionarnos, vamos a hacerlo mejor. No, es como es que como no se puede cosechar antes de sembrar. Tenemos que realmente concentrarnos en este. Y esto es importante porque yo estoy seguro que Héctor Riqueses, que está presente en el Somalmedillo, y los que están pensando en cómo contribuir con ese nuevo liderazgo que va a necesitar PDVSA, bueno, ahí no hay liderazgo realmente. Esto debe concentrarse precisamente en esta victoria privada. Entonces, entremos ahora a la psicología positiva, que es quizás una de las partes más importantes que yo cuando escuché a Nelson Malmedillo, pues realmente para mí ese bienestar de las organizaciones es cuando realmente uno empieza a darse cuenta. Entonces yo voy a dar unos chistes de evolución histórica, porque esto es un tema que la misma conferencia de la hora la podría concentrarse en psicología positiva. Fíjense esa frase, valora tu jardín por las flores y no por las hojas caídas. Y esa metáfora obviamente te lleva a pensar de que donde vamos nosotros normalmente estamos buscando los defectos y no estamos buscando las cosas buenas que hay alrededor de eso. No vamos a una casa y empezamos a ver los defectos que tiene la casa y no las bellezas que tiene. Entonces eso va en la escuela, eso va en la empresa, eso va en la familia, eso va inclusive en la clínica. De manera que es importante establecerlo, digamos, entonces hay unos antecedentes que ustedes quizás en sus estudios han escuchado sobre la psicología humanística de Maslow y Rogers, unos en el 40 y otros en los 60, la inteligencia emocional de Goldman en el 97, y por supuesto eso fue una etapa, eso a finales del siglo XX. Y luego el discurso de Seligman, Martin Seligman, que fue el presidente de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, en el 98, cerrando el siglo, ese hombre cambió totalmente el impacto de la psicología. Y ahí fue, yo conocí esto como el 2000 más o menos, 2001, y me uní porque me di cuenta que esa era la ruta. En esta evolución histórica de psicología, estos 2 señores marcaron la psicología humanista, donde la famosa pirámide de Maslow, donde él determinó ciertamente cuáles son los niveles para llegar a la autorrealización, y todo era pensando en lo positivo, igual que Rogers, en el crecimiento, creatividad, valores, o sea que esto no es nuevo,
el buscar la fortaleza del ser humano. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los elementos postraumáticos, los psicólogos todos se dirigieron a mejorar los traumas que produjo la guerra, de tal manera que eso se olvidó. Entonces Seligman, que es todavía un psicólogo con mucha experiencia, se dio cuenta que tenía que cambiar el modelo médico al modelo salugénico. Entonces, en esa evaluación de la misión de la psicología antes y después de la Segunda Guerra Mundial marcó, porque el postulado inicial de la psicología en Estados Unidos antes de 1940 fue curar las enfermedades mentales, número uno, hacer que la vida de la gente normal sea más feliz, identificar y cultivar el talento. Imagínense ustedes, ya antes del 40 estaba ya ese postulado. Esto se olvidó totalmente por lo que le mencioné. Pues. Martin Seligman, a finales, después de 10 años, 20 años de estudio, él determinó que había que cambiarlo. El planteamiento de la Escuela de Psicología Humanista los ayudó. La tercera fuerza llamada en el 62 del estudio de capacidades, el estudio salugénico de la psicología, los estudios de creatividad, apego, resiliencia, inteligencia artificial e inteligencia múltiple, todos esos, yo estoy seguro que de alguna manera ustedes los leyeron. Y eso fue lo que impulsó a desarrollar lo que hoy por hoy llamamos psicología positiva. No es que haya una psicología negativa, es que la psicología negativa lo que te dice es que te cambia totalmente hacia dónde tú tienes que focalizar tus acciones. Sustituye el concepto de salud mental por felicidad, vida con sentido, bienestar físico, psicosocial, el enfoque salugénico integral. Se trata de un proceso y no de un estado en el cual tú vas fortaleciéndolo. Hay una doble evaluación, una subjetiva en la sensación interna de plenitud y bienestar y una objetiva es el funcionamiento social a través de esa sensación de plenitud. La detección y promoción de las potenciales humanas. En fin, ustedes están viendo que ese cambio no solamente va a favorecer, sino que el ser humano lo va a tomar algo mucho más positivo, oye, que el desgaste que tenía con sus debilidades. Estos son resultados científicos que han sido demostrados y con el foco de la fortaleza personal y el desarrollo de las emociones positivas, que ha sido más efectiva focalizarse que las debilidades y problemas. Eso está ya determinado. Se sigue, por supuesto, manejando todo lo que son la parte patológica y los problemas de depresión y cuestión mental. Pero en el enfoque organizacional, esto obviamente la tendencia es cambiar. ¿Qué es psicología positiva entonces? Bueno, es el estudio científico de los aspectos más positivos del ser humano. Lo dijo Seligman en el 2004. Y organizacional es el funcionamiento óptimo y gestión de las personas y de los grupos en las organizaciones. Esta Sonja Lyubomirsky, que es una de las manos derechas de Seligman, hizo un estudio donde ella determina para qué se piensa un mayor bienestar psicológico. Bueno, primero, para ser más sociable, tener mayor energía, mayor disposición de cooperar, mayor redes de apoyo social, mayor flexibilidad e ingeniosidad, son más productivas en el trabajo las personas con bienestar psicológico, son mejores los líderes negociadores y mejores tomas de decisiones, de acuerdo a Barbara Bredinson, que hizo una investigación. Entonces son elementos que nadie puede negar, que son los que debemos buscar en un líder o en una organización general, porque, repito, todos somos líderes en ese sentido. El principio fundamental de la psicología positiva la podemos representar en este eje. En la parte izquierda, la psicología tradicional, que se focaliza en la enfermedad. Y en la derecha, la psicología positiva, que es en la salud. Esa es la diferencia. Aquí, bueno, tú vienes con un problema mental, un problema de depresión, y la psicología tradicional te eleva hasta cierto momento y te mejora. Pero lo que estamos ahora hablando es que teniendo tu fortaleza y teniendo tú una buena condición de vida, ¿cómo puedo yo mejorarla aún más de una manera apreciable? Es como en organizaciones, igualmente en los análisis, es como, ¿qué es lo que estamos acostumbrados? Que cuando tenemos unos indicadores que no nos dan los resultados que esperamos, lo analizamos cerrando brecha para mejorarlo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos entonces una organización cuyos indicadores sean positivos? ¿Por qué no lo analizamos también para aún más elevarlo? Entonces, eso normalmente no lo hacemos porque nos satisfacemos digamos, con los resultados del liderazgo tradicional o la forma de llevar las organizaciones. O sea, es un cambio del modelo médico al modelo salugénico. ¿En qué se apoya la psicología positiva? Primero se apoyan fortalezas personales.
hay 24 fortalezas agrupadas en 7 virtudes. Ahorita se las voy a mostrar. De acuerdo a los estudios, cada ser humano tiene 24 fortalezas. Fíjense que no se habla de qué debilidad tiene, 24 fortalezas. Eso obviamente impulsa a mejorar las emociones positivas, que va a favorecer las relaciones interpersonales para lograr instituciones positivas, entre ellas la organización. Estas virtudes y fortalezas, fuentes investigadas durante más de 10 años, los postulados de Aristóteles, Platón, Tomás Aquino, San Agustín, el Antiguo Testamento, Confucio, o sea, todos estos gurús, el Corán, Benjamin Franklin, todo ello fue para determinar cuáles son estas virtudes y fortalezas que interpretan o que caracterizan al ser humano. Esas características fundamentales se respaldan con todas estas filosofías tradicionales religiosas y agrupadas en la noción del buen carácter. Estas son las 6 virtudes que la psicología positiva presenta: sabiduría y conocimiento, justicia, templanza, humanidad y amor, trascendencia y valor. Y cada una de estas virtudes está concentrada en varias fortalezas. En la sabiduría está la creatividad, curiosidad, buen juicio, deseo de aprender, perspectiva. En justicia, ciudadanía, ecuanimidad y liderazgo. En valor, valentía, tenacidad, honestidad e ilusión. En amor, amar y ser amado, amabilidad, inteligencia social. En templanza, el perdón, modestia, prudencia, autocontrol. Y en trascendencia, el aprecio a la belleza, la gratitud, esperanza, sentido de humor y espiritualidad. Fíjense lo importante de esto. Aquí no estamos hablando de ningún tipo de falencia, ningún tipo. Son fortalezas que todos tenemos la capacidad de hacerlo. En cualquier momento la usamos, inclusive. Yo creo que sin ningún distingo. Si ustedes quieren hacerse un test, esto es gratis. Ustedes pueden hacerlo en la página web de la Universidad de Pensilvania y le va a dar su perfil. Y este perfil le va a decir simplemente a ustedes que las primeras 5 a 6 fortalezas es lo que le definen a ustedes. Esto lo pude yo comprobar porque yo estuve haciendo una asesoría en Estados Unidos a un presidente de un banco cuyos vendedores, él tenía cierta reserva con sus vendedores y me dijo: oye, ayúdame con ellos porque no sé realmente qué podemos hacer para mejorarlo y qué es lo que... Bueno, le dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Tú conoces lo que es un vendedor, eres el presidente y vienes precisamente de abajo. Por estas definiciones de cada una de estas fortalezas, yo quiero que tú me digas cuáles son las 6 fortalezas de estas 24 que tú consideras que un vendedor debe tener. Bueno, él la jerarquizó y nosotros le mandamos a aplicar a los vendedores el test. Una vez que recibimos el resultado, él lo vio y entonces él mismo se dio cuenta: chico, Nelson, chico, es la estrella de venta, claro, de 6 fortalezas que yo definí, 5 la tiene. Y el otro, mira, Héctor, coño, Héctor realmente no se ve que le falta, porque la verdad es que lo que yo necesito, él lo tiene en la mitad de último. Fíjense que no es que son debilidades, sino que son fortalezas que por alguna razón de formación o de creencia, él no la ha desarrollado. Entonces ya ahí con esa información tú puedes tomar decisión: mira, o si no tengo recursos para poder facultarlo, tendría que salir de ello, o vamos a focalizar un entrenamiento, una capacitación y eso a través de la psicología positiva está ya prescrita para que estas fortalezas que yo necesito como vendedor se suban. Eso es una realidad. A mí me dio eso un impacto, por eso que lo llamo la lámpara de Aladino, porque al final me dijo: oye, no empiezo yo a lucubrar o a pensar de qué tendrá o no tendrá. Eso me lo dice ya el instrumento, que está ya aprobado. No sé cuántos millones de personas lo han tomado, pero eso está vigente ahorita en la Universidad de Pensilvania. El estudio de emociones, sabemos que las emociones negativas solucionan problemas de supervivencia, por supuesto, y reducen el rango de respuesta, pero las positivas solucionan asuntos de desarrollo, crecimiento y conexión social, amplían el rango de respuesta, amplían nuestros recursos intelectuales, físicos y sociales, de manera que hay un cambio total en ese sentido. Facilita la adaptación a la diversidad en este momento, con esta resiliencia requerida, este manejo de estas emociones y el fortalecimiento de ellas, por supuesto, te favorece en ese sentido. Y eso contagia más que lo otro, que son las negativas. Entonces, ¿cuál es el norte de la psicología positiva hoy por hoy? Primero, convertir el desarrollo personal en una ciencia seria y bien documentada, científicamente documentada. Identificar y cultivar las fortalezas importantes de la persona y usarlas en el trabajo, en el amor, en el ocio, en la educación con los hijos. O sea, aquí estamos hablando de cualquier organización. Y llenar la vida de emociones y sensaciones placenteras, tanto el presente, pasado, presente y futuro. Esas son declaraciones del padre de la psicología positiva.
Vamos a entrar en la tercera, que es la que yo termino, y obviamente por qué, si algunos conocen la indagación apreciativa, eso es precisamente la forma de abordar, cómo voy a abordar yo mis procesos. Y no es más, ¿qué es indagación apreciativa? Es un proceso y una metodología que impulsa el cambio e incrementa las fortalezas, convirtiéndolo en hábitos que promueven el crecimiento, ilusión y motivación. Es un crecimiento estratégico y sostenible en las organizaciones para convertir la crisis en oportunidades. Estudia y explora lo que la vida te ofrece a los sistemas humanos cuando estos funcionan bien. Fíjense que es otra mirada. O sea, en la parte de indagación, el espíritu de aprendizaje que hay que desarrollar a nuestros líderes, a nuestros colaboradores. Y la parte apreciativa es reconocimiento y valoración hacia ellos. Por eso es que de ahí la palabra indagación apreciativa. Entonces, en la propuesta de esta indagación apreciativa es buscar qué es lo que funciona bien en una organización. No la, digamos, el pasado de buscar cuáles son las brechas. Sabemos que cuando hacemos un análisis con el famoso FODA, de las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades, al terminar de eso, ¿qué hacía recursos humanos? Bueno, mira, hay que hacer un plan para mejorar la fortaleza y en el tiempo. Ese era y se olvidaban de que las fortalezas tenías ahí un elemento clave para que si tú realmente potenciabas eso, esas mismas debilidades se iban a cerrar solas, pues, pero de una manera muy proactiva en ese sentido. Es una valoración, es una mirada valorativa lo que hay a través de esta posición. Es precisamente que necesitamos una forma diferente de ver el mundo. Por ejemplo, el cambio de paradigma, déjeme tomar un poquito de agua, el cambio de paradigma de la forma diferente de diagnosticar un método tradicional al diagnosticar con un enfoque apreciativo. ¿Cuántos de nosotros en la industria no hacíamos esto diariamente? Identificamos un problema, no una situación, un problema, porque en eso estábamos focalizados. Hay que buscar la raíz, la causa raíz. Una vez la causa raíz hay que buscar las propias soluciones. Hay que hacer un plan de acción, o sea, un tratamiento. O sea, manejamos el planteamiento era que la organización era un problema y hay que solucionarla. Pues. Fíjate la diferencia cuando tú lo miras como un enfoque apreciativo. Voy a apreciar lo mejor de lo que ya existe. Después voy a imaginarme lo que podría ser, lo que podría ya llegar a ser de eso que está bien. Y después discutir y construir de una manera creativa lo que debería ser. En otra manera, la innovación de lo que será. Entonces ahí, ahora con la tecnología, ustedes pueden verse que eso facilitaría enormemente un diagnóstico con enfoque proyectivo donde el planteamiento básico es que la organización es un libro abierto y está por escribirse. Entonces esto cambia radicalmente la forma de ver las organizaciones. No es hacer lo que hacemos mal versus hacer más lo que sí funciona. Y si nos concentramos en eso, ustedes verán que la motivación va a perdurar, digamos, en los colaboradores. Y lo último, quizás la creación de organizaciones saludables, que son las 4 que mencioné, es que hay ya estudios sobre qué es una organización saludable, que no es más que aquella caracterizada por invertir esfuerzos de colaboración sistemáticos e intencionales para minimizar el bienestar de sus empleados y la productividad mediante generación de puestos bien diseñados y significativos, ambientes sociales y redes de apoyo. Y finalmente, mediante las oportunidades equitativas y accesibles para el desarrollo de la carrera y del balance trabajo-vida privada. Esto está estudiado ya. La organización es una institución positiva, sí, promueve el crecimiento personal, las virtudes, las emociones positivas, el bienestar psicológico, para crear valor financiero, estratégico y productivo. Otra vez la brújula entra en acción. Entonces, de alguna manera, las organizaciones positivas hacen uso de la brújula sin conocerla en ese sentido. Pues. Esto está documentado. Muchos de ustedes seguro han leído el Good to Great de Jim Collins, cómo crear empresas grandiosas, el capitalismo consciente de Ralph Sisonia, que estuvo aquí, por cierto, hace poco en Colombia. Y así ustedes ven, ¿no? Empleados primero, antes que realmente al jefe, porque obviamente tú lo que tienes que sacar esas fortalezas de esos colaboradores para que ellos sean los que lidericen la empresa en ese sentido. Es una intervención positiva, porque eso es parte de lo que las organizaciones de recursos humanos van a tener que hacer en este nuevo cambio, digamos, en Venezuela. Es el conjunto de actividades intencionalmente diseñadas para potenciar y optimizar el bienestar de los miembros de una organización, mediante el florecimiento humano de cada uno de ellos y su integración armónica como equipo de trabajo. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, mira, al iniciar la relación laboral, identificando y validando las formaciones y competencias, cada quien que entre, bueno,
haga el test de fortaleza para ver realmente cuál es tu perfil y si tu perfil se adapta a las necesidades de la empresa y si no se adapta, ¿qué tengo que hacer yo? Si decido hacerlo, ¿qué tengo que hacer yo para fortalecer esa fortaleza, valga la redundancia, y no las debilidades? Durante la relación de trabajo, bueno, prever el ambiente de trabajo, cultivar prácticas cotidianas, ofrecer feedback oportuno, promover el balance de vida-trabajo, construir redes sociales, que hoy por hoy eso va a ser algo, obviamente, un must, cuidar el bienestar físico y promover la escucha activa. Y cuando, al terminar la relación laboral, también proveer redes de apoyo, activar la resiliencia, fomentar la esperanza, propiciar balance de las emociones para que la persona que salga, o sea, yo recuerdo mucho de uno, yo no decía el nombre de un director, que realmente a mí me quedó claro que uno de los valores más importantes que yo considero, sobre todo en refinación, yo no puedo hablar de producción o de exploración, es el valor de respeto. Esto es lo que te dice que estás respetando al ser humano, que realmente él tiene un valor y ese valor hay que potenciarlo, hay que fortalecerlo y obviamente eso va, claro, eso va a generar en todos integralmente un beneficio integral. ¿Qué conducta favorecen las empresas saludables? Bueno, que son más sociables, hay mayor energía, mayor disposición de cooperar, yo creo que no hay duda. Las redes, hay unas redes de apoyo social mayor flexibilidad, ingeniosidad, son más productivas en su trabajo, la creatividad surge, mejores líderes y negociadores y mejores en la toma de decisiones. Todo esto ha sido documentado, esto ha sido científicamente comprobado a través de esta nueva ciencia, por decirlo así, o esta nueva corriente de la psicología. Todos muestran un mayor beneficio biopsicosocial. Entonces ahora yo diría, ¿se imaginan las conductas, actitudes, sentimientos que hoy en PDVSA tienen más de 100.000, yo no sé cuántos hay, pero más de 100.000 almas perdidas que van a estar confundidas cuando el cambio llegue? ¿Qué vamos a hacer con esas 100.000? ¿Es que la vamos a sacar de ahí? Entonces es una gran pregunta que de la PDVSA azul, obviamente estamos presentes en la PDVSA y ahora tenemos que buscar cuál va a ser la nueva PDVSA. ¿Será verde? Yo no sé, pero obviamente va a ser distinta que la azul, la roja, y va a ser distinta y debe ser distinta que la azul, porque yo creo que todo esto tiene que tener un beneficio hacia ella. Nuevamente le presento estas prácticas que están vigentes y están realmente, y le digo, hay empresas que están profundizando en este tema y yo creo que es una oportunidad que nosotros lo tomemos en cuenta. Estas tres otras, que obviamente por razón de tiempo no pude identificarlas, sobre todo el coaching positivo, yo estoy a la orden con una conferencia sobre exactamente concentrarme porque yo creo que es efectivo para aquellos que son coach. Y esta es la última que últimamente se ha generado, que es la filosofía ágil que llaman, que es más que una metodología, es una filosofía que se supone una forma distinta de trabajar y organizarse, pues, que su objetivo es desarrollar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de unos clientes. O sea, en cada paso hay una colaboración para que en poco tiempo se genere un resultado. Esto no tiene sino 2 años realmente, esta nueva filosofía. Bueno, señores, no es más que decirle que la meta es buscar el bienestar y que tenemos herramientas para ello, que realmente son herramientas probadas y son herramientas que están a la orden, que lo que hay obviamente es revisar nuestra metodología que estamos usando. Yo sé que hay mucha experiencia en el auditorio que estoy en estos momentos, demasiada yo diría, que fácilmente puede absorber todo eso. Y yo siempre recuerdo, yo tuve la oportunidad y digamos el honor de estar con Stephen Covey en Utah un par de veces, porque cuando yo fui formado en eso, bueno, yo me di la tarea de ir hasta allá en todas las conferencias y me formé como facilitador certificado de Franklin Covey. Él solía decir que para encontrar nuestro lugar en el mundo y trascender, no se me olvida, necesitamos responder 3 preguntas. Primero, ¿qué necesita el mundo? Y yo creo que hoy por hoy, todos nosotros que estamos acá en este auditorio, podemos identificar hacia dónde va el mundo y cuáles son los... Y ahorita Leodoro Ventosilla, por cierto, tiene un nuevo libro llamado Entre Mundo que señala exactamente esos escenarios donde ahorita el mundo está focalizándose. Pues. Ya creemos que podemos saber qué necesita el mundo. En qué soy bueno realmente yo para contribuir, digamos, a ese mundo. Y tercera pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de hacer lo que me gusta usando mi fortaleza para contribuir con las necesidades reales donde trabajo?
contestando esas tres preguntas, yo creo que tenemos ya, estamos dejando un legado a estas nuevas generaciones. Y eso es lo que nos toca a nosotros, que vivimos dos etapas realmente importantes. La etapa de los 60, yo entré en el 64, uno de los primeros ingenieros que estaba presente, Jorge Cancoff, era un chamo también ingeniero, como operador del río Neverí. Así comencé yo, y evidentemente, bueno, logré lo que mismo que dijiste tú, Eduardo, de Cornielli, yo mismo hacerme mi futuro, y logré precisamente a través de golf formarme y llegar, como fui operador, tuve la gran virtud de poder relacionarme mucho con la masa, cuando uno trabaja por guardia, uno se da cuenta que un operador, la capacidad y fortaleza que tiene un operador que oye un motor 24 horas y sabe que un cojinete cuando falla, y no que tenga que venir un ingeniero digamos, con un instrumento para medirlo, ya dice, mira, en 2 horas esto va a fallar. Eso básicamente se perdía, pues. Y eso yo lo pude constatar, y eso me permitió precisamente hacer estos programas que hice con la nómina menor. De manera que sí se puede, tenemos las herramientas, y lo que nos toca es, bueno, contribuir con eso cuando el momento se llegue. Muchas gracias. Bueno, Ángel, muchas gracias a ti. Realmente yo creo que es súper interesante todos estos enfoques. Me hiciste recordar a muchas de las cosas que nosotros discutíamos antes, comparada con lo que estamos haciendo ahora. Y, y bueno, también me hiciste recordar a alguien que ya no está con nosotros, que es Eleazar Greenwald, que fue Claro. precisamente la primera persona que me habló a mí de la psicología positiva, y que tuvimos largas discusiones en aquella época. Pero bueno, Ángel, excelente. Te damos las gracias por todo lo que has hecho. Hay una, hay una primera pregunta que es una pregunta doble. Eh, Primero te preguntan, ¿el liderazgo es clave en tiempos de crisis? El liderazgo demanda el manejo de la inteligencia emocional, así como mucha empatía y justicia. ¿Qué opina Ángel Ceballos al respecto? Pero también entonces te la complementan diciendo, ¿cómo hacer para que los miembros de un equipo puedan definir cuál es su locus de control interno o externo, y cómo trabajar para que ese locus de control se mueva hacia el locus de control interno? Mira, lo primero, evidentemente, es reconocer, que cada quien reconozca cuál es su rol y su función. El hábito 1, repito, para mí es la llave que abre todo el entendimiento de la forma como tú tienes que generar tus actitudes. Por eso se llama ser proactivo, que tú te sientas responsable, que tú te sientas libre de opinar, de hacer pero obviamente que tengas las herramientas para ello. Y para eso, evidentemente, es que no dejar, digamos, a la mente, o no dejar a la intuición, no dejar al pensamiento, sino tener estas herramientas de soporte. Por eso es que para mí estas dos brújulas, y siempre se los digo cuando estoy en eso, mira, usen esas dos brújulas, las tienen. La primera brújula está ahí, y lo define muy bien este libro de Oro Ventosilla. La otra es la más difícil, no hay duda, la más retador, que es precisamente fortalecer lo que ya tú tienes, pues, porque cada uno de nosotros, yo estoy seguro que si yo le hago un test a todos los que están presentes y le digo, no, yo lo que quiero que me pongan es las fortalezas que ustedes usaron para lograr lo que lograron en la historia digamos, de su profesión, en la historia de la industria. Y estoy seguro que algunos digamos, le costará, porque es increíble que cuando he hecho esa pregunta, no hay la conciencia de lo que del poder que uno tiene, no hay conciencia de porque lo toma uno como, bueno, si eso fue lo que hice, porque oye, yo lo sé hacer, pues. Pero cuando tú lo haces consciente y te das cuenta de que con eso tú lograste lo que lograste, evidentemente te es más fácil decir, bueno, de todo esto, para lo que yo voy a hacer, porque puede ser que vaya a ser algo diferente, yo necesito fortalecer A, B, C y D. De manera que es cuestión es algo sistemático, que ahora te lo provee, digamos, una corriente como la psicología positiva, que ya está establecida, pues. Para mí la sigo estudiando, y me parece que es una de las que yo en muchas reuniones con algunos de ustedes,
me he manifestado no mi preocupación, mi reserva de que se está viendo que todo el mundo está focalizando en la planificación, en la parte de exploración, refinación, pero poco, yo sé que lo están haciendo, pero poco se ha destacado de que, mira, que lo que van a manejar eso va a ser el ser humano, y obviamente nosotros vamos a encontrarnos en la industria con una cantidad de gente que verdaderamente no tienen, la fortaleza van a ser limitadas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Lo vamos a sacar? Entonces tenemos que establecer un plan para el enfoque no sea cerrar brechas, sino el enfoque sea buscar qué fortalezas hay. Pues. No sé si eso de alguna manera contesta. Sí. Jorge. Bueno, muy buenos días a todos y buenos días, Ángel. Excelente tu presentación, como ya lo dijo Eduardo cuando terminaste. Una de las varias cosas que yo quería mencionar, algo que está pasando, todas estas teorías que han sido, por supuesto, exitosas, pero yo creo que la experiencia personal es muy importante en el sentido de que uno, para poder dirigir y poder planificar, debe saber qué es lo que está dirigiendo y planificando. Por eso cuando tú mencionabas de nuestra formación siempre era, nosotros inclusive en el caso de la refinería y en el caso de producción, bueno, empezábamos desde abajo. Siendo ingenieros, trabajábamos como operadores en las plantas de refinación y en otras unidades, y lo mismo los ingenieros petroleros, de tal manera que una de mis preocupaciones es que mucha gente la nombran en cargos muy importantes y directivos sin tener la experiencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dirigir a un grupo de personas sin saber exactamente lo que estas personas hacen? Entonces, esta formación yo creo que se ha perdido un poco y tenemos que rescatarlo de tal manera que la gente pueda de alguna u otra manera conocer las actividades, los procesos antes de poder dirigirlo. Eso es una de las observaciones que yo tengo, porque siempre nos vamos, y yo he visto últimamente muchos nombramientos, gente muy brillante, de PhD, etcétera, pero sin embargo no han transitado el camino que yo diría no doloroso, pero de formación que muchos de nosotros pasamos, y yo no creo que eso va a cambiar, pero hay que hacer algo para rescatar, porque yo no puedo dirigir una actividad sin saber cómo es esa actividad y si previamente yo no he pasado y he tenido la experiencia de haber trabajado en las diferentes etapas. Ese es uno de mis comentarios. Y el otro, que es muy importante, independientemente de la edad, el ejercicio físico. Es muy importante, como dice el dicho, pues cuerpo sano, mente sana. Y veo que en eso hay que insistir también para que la gente o los que estén dirigiendo el proceso no nos olvidemos de que el ejercicio físico es muy importante. Y veo que ese aspecto no se le ha dado la debida importancia y es algo que debemos de tomar en cuenta y incluir en todas nuestras actividades, la parte del ejercicio físico. Esos eran mis dos comentarios. Mira, estoy de acuerdo contigo, Jorge. Realmente eso, lo que tú llamas es socializar. Tenemos que socializarnos porque la industria petrolera es una empresa compleja, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, improvisar de esa manera vamos a pagar el precio. Y precisamente cuando yo, antes de comenzar esta conferencia, yo oí varios de ustedes, a Juan, cómo comenzamos, porque yo tengo que incluirme cómo comenzamos. Ahí vemos la diferencia, pues. Y esa diferencia obviamente la tenemos que traducir ahora en reforzar que en las planificaciones que debamos hacer tenemos que incorporar esa curva de experiencia, además de otras facultades que tenemos que desarrollar. Estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, Ángel, adelante, Ender. Adelante, Nelson, perdón, y después Ender. Bueno, veo que la cirugía te
Te has puesto muy ágil con ese teclado y ese micrófono. Te felicito. Bueno, por supuesto, me uno a todos los que ya han felicitado a nuestro querido colega y amigo Ángel por esta excelente presentación. Nosotros no podemos echar a un lado algunas cosas que son, digamos, realidades que nos han explotado en la cara, como dicen algunos, ¿no? Y todas apuntando hacia el abandono de muchas cosas que hicimos en el pasado y que en su momento tenían su razón de ser, y acoger nuevas tendencias, nuevos desarrollos, nuevos descubrimientos que tanto la tecnología como el estudio profundo pues nos han llevado a constatar como ciertas, ¿no? Una de ellas, y es a lo que voy a remitir mi comentario, tiene que ver con algo que con colegas como Marcel Antonorsi, etcétera, hemos denominado como el hacerle el foco a las cosas negativas de las personas y las organizaciones. Eso lo que quiere decir es agarrarnos un poco de esas famosas siglas de fortalezas y oportunidades, FO, y darle la debida importancia a las debilidades y amenazas, pero solo para no dejar de hacer lo que sea imprescindible de hacer. Está más que demostrado por estudios reiterados a nivel universitario, grandes gurúes de la materia, de que si uno concentra sus esfuerzos en las fortalezas y las oportunidades, vas a tener una herramienta que va a potenciar a la organización de manera, yo diría, exponencial, ¿no? Nosotros, por experiencia, sabemos que invertimos muchísimo dinero en cerrar brechas durante los tiempos en que trabajábamos en la industria. Pero en este vacío, digamos, en este espacio de los últimos 2 décadas, hemos visto ejemplos de empresas que se han concentrado en consolidar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. Ese enfoque lo vamos a tener que utilizar cuando hablemos de la mejora de una industria petrolera nacional. Quería dejar ese comentario como para abundar un poco sobre lo que Ángel expuso tan magistralmente. Saludos y gracias. Estoy de acuerdo contigo, Nelson. Usted fue el que me motivó. Usted fue el que me motivó precisamente a hacer este resumen. Ángel. Muchas gracias, Eduardo. Ángel, excelente presentación. Estoy de acuerdo totalmente con todos los conceptos que has compartido con nosotros. Y quería, no tengo pregunta, más bien quería contribuir un poquito más añadiendo que la inteligencia emocional definitivamente es clave para un buen liderazgo. Liderazgo que se requiere en estos tiempos de crisis, un liderazgo que tenga claro el norte hacia dónde va, una visión clara y un entendimiento de cuál es el objetivo, o un líder que esté consciente a sí mismo de sus fortalezas y sus debilidades, que entienda lo importante de la empatía para fortalecer los lazos con las personas que lo rodean, tener una motivación y motivar definitivamente al equipo que lideriza, y tener habilidades sociales que son muy importantes en estos días. Básicamente lo que se percibe es mejorar la toma de decisiones, incrementar el performance del equipo, tener una habilidad de liderazgo que cada vez se fortalezca más, y buscar el bienestar personal y el bienestar de quienes lo rodean. Y en eso es clave entender que hay que buscar la manera de reducir el estrés ocupacional que
afecta negativamente los resultados de las personas y los resultados del equipo. Quería compartir contigo eso y algo muy importante que he entendido yo desde hace mucho tiempo como clave, que es el tener un fuerte locus de control interno, entender que lo que sucede a mi alrededor de alguna manera es mi responsabilidad y en mayor o menor grado, y que está en mis manos tomar acciones para tomar correctivos y reenrumbar la dirección en caso de situaciones que afecten nuestros objetivos. Muchas gracias nuevamente, Ángel. Excelente presentación. Y yo no sé si es posible que tú compartas con todos nosotros esa presentación en PowerPoint, que está excelente. Gracias. Eso está grabado, Ender. Y déjame decirte que lo que estás diciendo comparto plenamente. Precisamente tú definiste el hábito 1. Ese es el hábito 1 de los 7 hábitos. La proactividad. Pues. Gracias, Ender. Gracias a ti. Hey, Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente es un tema de reflexión bien importante que nos toca a todos. Ahora, fíjate una cosa, ciertamente el liderazgo en nuestras vidas en general y en nuestro mundo laboral es importante. Ahora, yo hago un poco la proyección sobre lo que nosotros vamos a necesitar en este país a futuro, cuando estas situaciones cambien, ¿no? Yo creo que, por lo menos, un motivo de preocupación para mí es que muchas de estas cosas que tú nos has enseñado deben ser elementos de la educación básica de un estudiante desde la primaria. Son cosas que yo creo que deben ir asociados a esa primera educación en valores que se da en la familia, ¿no? Y la sociedad en este país, espero yo, realmente retome y comprenda nuevamente el comienzo de la formación que implica en la familia y que continúa en la escuela. Yo no sé si tú has considerado ese tipo de cosas o si esas cosas se consideran hoy en día como parte de los modelos educativos. Bueno, y finalmente en mis reflexiones, desde mi perspectiva y desde mis tal vez deseos muy personales, en términos de la industria petrolera, yo soy de los que cree que PDVSA en algún momento debe dejar de existir y volver a lo que era un Ministerio de Energía y Minas con una Dirección Técnica de Hidrocarburos, que sería esa agencia venezolana de hidrocarburos o energía que hemos propuesto de alguna manera. Y yo creo que también los líderes de esa a futuro, que indudablemente algunos de ellos pues deberían ser, ¿verdad?, líderes petroleros de algún tipo o hombres que conozcan el negocio, también tengan claro todo esto, cosas que tú has planteado, porque creo que eso sería fundamental en términos del negocio de la energía futura. Te agradecería tus comentarios y nuevamente muchas gracias. Y bueno, y te reitero, la presentación está grabada, pero si tienes a bien que nos podamos hacer llegar a los que participamos el PowerPoint, no sé si eso es posible, porque ese es un tema de estudio, es decir, la presentación es algo así como la guía con la que uno realmente está reflexionando sobre las láminas. Mira, Juan, no tengo ningún problema porque el conocimiento cuando se comparte más bien se multiplica, en absoluto, porque ese es el rol nuestro precisamente eso. Pero si yo se lo envío a Eduardo y Eduardo lo distribuye a quienes él considere. Pero lo que tú hablaste realmente, ¿qué más puedo decir? De todo lo que tú mencionas, independientemente de lo que vaya a hacer la industria, porque como tú dices, no sabemos cómo va a ser, creo que es que tenemos la gran oportunidad, o sea, tenemos las vivencias, las experiencias y las canas que tenemos que obviamente tomarlas en cuenta para poder aportar y dejar ese legado el nuevo cambio que supuestamente Venezuela va a tener pronto, porque eso es lo que están diciendo muchos por ahí. Y esto lo que nos dice a nosotros es que sabemos, o sea, que para no podernos inventar,
sino que usar precisamente todas estas corrientes que ya están demostradas científicamente y que van, dependiendo del tipo de organización, van a hacer una realidad. De manera que lo que tú dijiste, lo que dijo Ender, lo que dijo Nelson, ¿qué más puedo yo decir? Pues yo estoy de acuerdo. Jorge también habló muy claramente de la forma de que nosotros tenemos que asegurarnos de la socialización para que la gente se sienta comprometida y dueño de su proceso. En el momento que tú te seas dueño de tu proceso, tú tienes toda la capacidad, digamos, de crear y de innovar. Y obviamente, si tú tienes claramente cuáles son lo que tú estés haciendo, es lo que te gusta, porque en verdad tienes esa pasión. Y sobre todo, no sé si fue Ender que lo dijo, que hay que tener clarito el propósito. Pero el propósito no solamente del propósito hacia dónde va la organización, es que eso es lo que normalmente estamos focalizando, o la organización nos hace pensar de que eso es lo que queremos. Tenemos que buscar la dualidad del propósito, pero el propósito que yo cómo me voy a beneficiar yo dentro de ese proceso, de manera que como nosotros sentimos la industria, es una vida completa, pues. Cuando yo decidí jubilarme a los 53 años, producto de lo que ya yo veía hacia dónde ve la industria, y dije, bueno, no creo que ya debo estar acá, pues. Pero obviamente la industria nuestra fue una industria de por vida, como la industria de los japoneses, o sea, que tú puedes llegar al fin y tú puedes disfrutar después todo lo que tú quieras hacer, pues, que fue lo que yo me hice en mi mente. De manera que lo que yo quise contribuir, porque me lo activó fue Nelson. Yo no sabía que él conocía todo el enfoque de la psicología positiva. Dijo, yo déjame preparar entonces algo de lo que yo he estado formándome desde digamos que me jubilé, y dije, bueno, aquí está la respuesta. Yo la verdad tenía mucho, no cuestionamiento, pero cuando dije psicología, yo psicólogo, pero porque todo el mundo sabe que cuando tú le dices a una persona, chico, vete a un psicólogo, oye, tú le estás diciendo que tiene un problema. O si tú, mira, búscate un coach porque tienes un problema, y nunca tú buscas un psicólogo o un coach porque estás bien. Entonces, lo que está diciendo esta nueva enfoque es que estando bien o normal, vamos a fortalecer lo que tú tienes para llegar a más allá. Y eso obviamente nadie te lo va a negar, y tú te motivas a hacerlo. Pero cuando tú le dices a alguien que tiene que hacer una terapia, o un coach le dice todo lo que tiene que hacer para cerrar brecha, oye, por algo te cuesta hacerlo, y a veces no lo logra y te quedas defraudado con eso y sigues mal, pues, teniendo una fortaleza que está inhibida por tus debilidades. O sea, ese quizás es el enfoque que yo quiero dejarle a ustedes para aquellos que no han tenido la cercanía hacia la psicología positiva. Es una realidad. Háganse el test. Dura como 45 minutos hacerlo y se van a sorprender las 6 fortalezas que lo definen a ustedes. Y ahí podemos hablar inclusive de esos resultados. Bueno, ok, cómo no. Bueno, Carmen preguntaba, ¿qué sugerencias darías a las organizaciones que solicitan desesperadamente motivar a su equipo desde la mirada conectiva del núcleo positivo? Bueno, comenzando con que esa organización pueda definir, o sea, mira, es increíble, les digo. Si ustedes, no sé quiénes son coaches ahí, que si ustedes le dicen a una persona que conscientemente defina su fortaleza, ustedes se van a sorprender al final de ese ejercicio. Pero normalmente las personas tienen la expectativa de que cuando van a intervenir a un equipo, van a intervenir desde la falencia y no desde la fortaleza. Entonces, digamos, mi sugerencia o mi idea es que planteen desde el comienzo de esta interacción digamos, el planteamiento de la fortaleza, de generar un espacio donde se va a identificar la fortaleza para luego hacer los análisis correspondientes. Yo creo que así es que lo he hecho yo en la medida que he tenido que intervenir un equipo que está disfuncional, un equipo que realmente, entonces simplemente le cambio el switch. Eso es cambiarle el switch a ellos cuando les hacen unas preguntas diferentes a lo que está esperando, porque todos esperan la misma pregunta en ese sentido. Y de acuerdo con eso también quiero que lo mencionó Nelson, yo no quiero decir de que las debilidades no se tomen en cuenta. Hay que identificarlas, por supuesto que hay que identificarlas, pero hay que ponerla en el congelador, porque obviamente lo que te está diciendo la debilidad es que hay una fortaleza que no has desarrollado, que esa debilidad apareció, pues esa debilidad la tienes tú. Entonces, una vez que tú tienes identificada la fortaleza, tu programa no va a ser
es reducir esa fortaleza, sino que cuáles son, de mis 24 fortalezas, cuáles son las fortalezas que pueden inhibir esa debilidad. Y vas en esa dirección y verás tú que el cambio es total en cuanto a la aceptación y en cuanto al deseo de desarrollo. Okay. Tiene la palabra Alfredo Gruber. Alfredo, ok. Ajá, sí. Muy buenos días, un saludo a todos y no, yo quiero hacer un comentario acerca de la capacidad de Ángel de aprovechar su tiempo, ¿no? Desde que se jubiló y su capacidad emprendedora y su tenacidad impresionante, ¿no? Por estar gestionando proyectos y son proyectos interesantísimos, en efecto. Tiene uno que a mí me interesó muchísimo y eso lo discutimos, pero este es un hombre pues con una tenacidad pues admirable. Y por supuesto estamos viendo los resultados de un esfuerzo de tantos años de estudio. Yo espero que no nos recomiendes leer todos los libros que tú te has leído, Ángel, porque no creo que tengamos el tiempo para hacerlo, pero es obvio que tu trabajo refleja pues que lo bien asimilado que has logrado de la lectura y del entendimiento de todos esos libros y todos esos autores pues que realmente pues lo llenan a uno de optimismo porque sabemos que tú eres un hombre sumamente preparado y que ves la situación muy clara, ¿no? Como lo has demostrado hasta ahora. A mí me quedó la duda del comentario que existe de los 100.000 trabajadores. ¿Qué hacemos, no? Y realmente es un grave problema porque tener gente inactiva en una actividad que va a requerir de primero una auditoría técnica para determinar qué es lo que está, cómo están esos equipos, en qué condiciones están. ¿Y qué se requiere para poderlos reactivar? Quizás algunos habrá que simplemente chatarrearlos, pero ahí hay un trabajo grande en donde 100.000 personas sobran. Ahí sería un crimen, no solamente sería una desmotivación para los que van a trabajar, tener un ejército de gente inactiva, ¿no? Entonces, allí pues ese es un problema que hay que encarar. Ahora, cuando venga la parte de reparaciones, en donde entrarán los mantenedores y en donde entrarán la gente de proyectos para tratar de rescatar algunas de esas instalaciones y equipos, pues allí entrarán los contratistas, porque el sector privado va a tener básicamente la responsabilidad de todo eso. Y a lo mejor el sector privado puede absorber algunas de estas personas cuyas calificaciones puedan ser adecuadas para poder hacer el trabajo. Pero entonces eso me quedó en la cabeza, ¿no? De qué hacer con esas personas, pero obviamente mantenerlo es un crimen. Bueno, esos son mis comentarios. Mira, Alfredo, yo no sé si tú recuerdas en 1998, yo salí de la Gerencia General de la Petroquímica El Tablazo y me uní al grupo de PDVSA Servicio, donde estaba Ronald Pantin de presidente, estaba en ese, me acuerdo, Carlos Emerson, Francisco Bustillo, estaba Luis Andrés Rojas, y en ese momento se decidió bajar de 44.000 empleados, después que se hizo un estudio, a 25, porque consideraban que la industria se podía manejar con 25.000. Entonces, claro, ¿qué hacer con esas 20.000, o esos 20.000, que después fueron votados, como ustedes saben, pero qué hacer con esos 20.000 para llegar a ese número de 25? Y precisamente se hizo un estudio, yo participé en ese estudio, para
usando el valor del respeto, poder establecer la salida de ellos. ¿Cómo? Precisamente haciendo planes de formarlos en actividades donde ellos pudieran ser útiles fuera. Eso fue un estudio completo que nunca se llevó a cabo porque sabemos que eso fue hacia finales del 2000. Pues. Entonces, de alguna manera, si viene la nueva realidad de entrar a PDVSA y encontrarse con ese número, algo tenemos que hacer también. Nosotros no podemos desechar, digamos, porque eso, como tú dices, va a motivar en general eso, sino darle la señal de respeto a esa gente, porque esa gente está ahí por muchas razones, que obviamente ni ellos saben por qué están ahí, pero sí que si hay que sacarlo donde ellos puedan ser útil por la misma fortaleza que ellos pueden tener, porque algunos tendrán menos que otros más fortaleza, pero el valor del respeto creo que tiene que estar vigente en ese sentido. Es lo que yo pienso que habría que hacer, pero no cometer el error de que por cuestión de, no sé, de odio o rencor, o que, tú vas a llegar ahí, no. O sea, yo creo que ahí tenemos que someter eso a un plan en un tiempo. Eso va a ser una inversión, pero creo que mantener el respeto al ser humano tenemos que hacerlo. Yo lo pienso así. Jorge Cancoff tiene la palabra de nuevo. Sí, Ángel, con relación al respeto hacia la gente, nosotros hicimos yo creo hace como 3 años, también participó Horacio Medina, qué hacer con el personal que no es necesario en PDVSA. Entendemos que llegar a votar a todo el mundo no es una solución viable, pero sí la gente hay que redistribuirla porque PDVSA hoy en día hace de todo menos de lo que debería hacer. Entonces, una opción que se había planteado en ese seminario, en ese grupo que estuvimos trabajando, es que todas las personas ajenas a la actividad de nuestro sector tenían que, por ejemplo, la gente del sector lácteo, bueno, que el sector lácteo resuelva este problema. La gente que trabajaba en compra, exactamente lo mismo. Entonces, eso es una solución, pero definitivamente hay algunas personas, yo lo digo por experiencia, nosotros en el Instituto Nacional de Puertos tuvimos que reducir 12,000 personas sin ningún problema, y en el Seguro Social también se redujo como unas 20,000 personas que no solamente es que no hacían falta, es que no iban a trabajar. La gente en el Instituto Nacional de Puertos llegaba a la oficina, guindaba el paltó y se iba. Y uno no los veía sino a las 4 o 5 de la tarde cuando terminaba la jornada. Entonces también ahí hay que tomar y ser fuerte y serio que aquellas personas que no están contribuyendo, bueno, definitivamente tendrán que salir. Esa es una manera de disponer del personal sobrante, así como también lo mencionó Alfredo. Lamentablemente, esa es la situación, pero analizando los casos sin perjudicar muchas veces a las personas, pero el que lamentablemente vaya y solamente a marcar tarjeta, como decíamos antes, pues hay que salir de él. Ese era mi comentario. De acuerdo, Jorge, de acuerdo, totalmente. Bueno, yo creo que no tenemos más nadie en derecho a palabra. Vamos a concluir la reunión por el día de hoy. De nuevo, Ángel, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Fue muy interesante, ilustrativo esta presentación y esperemos contar contigo en el futuro. La semana que viene... Carlos, antes de terminar, porque Alfredo mencionó de que él no quería leerse todos estos libros. Yo sí quiero recomendar 3 libros que fácilmente se pueden hacer. Primero, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que muchos de ellos, y el otro, obviamente, es el de indagación apreciativa, como segundo libro. Y, por supuesto, el de Martin Seligman, que es el de la auténtica felicidad, que es el de psicología positiva. Yo sé que él tiene el último de Flourish, pero la auténtica felicidad, y con esos 3, sin ir a hablar, ustedes van a apreciar precisamente de qué estamos hablando y hacia dónde debemos ir. Esos 3.
Son libros de cabecera.